Hola amigos de Principios que Cambian tu Vida, bienvenidos a esta serie de pláticas con estos principios que pueden cambiar nuestra vida para grupos pequeños. Bueno, pues en esta tarde ya estamos casi a la mitad del recorrido, ¿lo pueden creer? Estamos viendo hoy el principio número 10, que es confesión, y vamos a hablar sobre este tema, qué tan importante es el confesarnos. Pero primero vamos a hacer una recapitulación de la semana pasada, que vimos el tema de amor por uno mismo. Y el versículo base de la semana pasada fue Efesios 5:29, que dice, porque nadie desprecia a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Hablábamos de que una autoestima sana está fundada en el valor que Dios nos da, no en el valor que los demás nos da, sino en el que Dios nos da. ¿Quiénes somos según la palabra de Dios? Hablábamos de eso. ¿Crees lo que dice la palabra de Dios sobre ti? Hablamos también cómo la culpa por nuestras propias acciones impiden muchas veces que aceptemos el amor de Dios y el valor que Él nos da. Hablábamos también sobre la soberbia y el orgullo, que ellos son una muestra de una autoestima baja. A veces pensamos que es lo contrario, pero vimos que no, que es autoestima baja, el orgullo y la soberbia. También hablábamos del valor que Dios nos da junto con el concepto que tenemos de uno mismo. Eso es lo que forma una autoestima sana. Y por último, decíamos que el amor por uno mismo lo demostramos cuando obedecemos las leyes espirituales, porque nos aceptamos, nos cuidamos y nos respetamos física, espiritual y emocionalmente. Así es como vamos sembrando el amor por uno mismo. Espero que hayan tenido una buena charla la semana pasada. Pero hoy estamos hablando sobre la confesión. Y el versículo base de Santiago 5:16 que dice, confiésense unos con otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y vamos a ver algunos puntos de ¿para qué necesitamos confesarnos? Bueno, aquí este versículo nos está diciendo que necesitamos confesarnos para ser sanados. O sea que si no nos confesamos, probablemente la herida ahí siga. Así es que debemos confesarnos. Hay 5 beneficios que recibimos cuando nos confesamos. El primer beneficio es el autoconocimiento. Es decir, cuando yo me confieso, conozco más de mí, de mis defectos de carácter, de mis resentimientos, y así podré cambiarlos. Cuando yo hablo, entonces me escucho y conozco más de mí. Hay veces en que nuestros pensamientos son tantos que no podemos separarlos o ponerlos en orden hasta el momento en que lo confesamos y lo hablamos. Ya cuando lo hablamos nos escuchamos y muchas veces recibimos respuestas a preguntas que teníamos sin necesidad de que alguien más nos las conteste, sino con el simple hecho de escucharnos a nosotros mismos. Y eso nos da un autoconocimiento también. Otro beneficio es que prevengo enfermedades psicosomáticas. ¿Cuáles son estas enfermedades psicosomáticas? Bueno, si no habla tu boca, hablará tu cuerpo en forma de enfermedad. Hay veces en que nos callamos, nos guardamos nuestras emociones, nuestro enojo, nuestro resentimiento, y nuestro cuerpo habla porque nuestra boca no lo está haciendo. ¿Cómo lo habla con estas enfermedades psicosomáticas? A través de la migraña, a través de los dolores de espalda, de la vista, de erupciones en la piel, muchas veces hasta cuestiones hormonales en cuestión de las mujeres, etcétera, etcétera. Hay muchas enfermedades como el estrés, el insomnio, que vienen de todas estas emociones guardadas. Por eso es que es importante confesarlo. Cuando lo confesamos, nos liberamos. El siguiente beneficio es la humildad. Cuando te confiesas, obtienes humildad. ¿Por qué? Porque te estás confesando con alguien más.
Cuando lo estás haciendo con alguien más, estás aceptando que no eres perfecto, que no lo sabes todo, que te equivocas y que necesitas de Dios y de otros para cambiar. Eso va ayudando a tu humildad. Cuando no te confiesas porque piensas que eres perfecto, que no estás mal, que no estás equivocado, que tú lo sabes todo, que siempre ha sido así, que no necesitas de otros para confesarte o no necesitas de otros para que te escuchen, eso es un síntoma de soberbia. Así es que cuando tú te confiesas, estás trabajando con tu humildad. Confesémonos. Número 4 es obediencia. Acordémonos que Dios, eso es lo que busca de nosotros, que obedezcamos. Entonces, cuando nos confesamos, estamos obedeciendo. Estamos obedeciendo la palabra de Dios que acabamos de leer, Santiago 5:16. Confiésense unos con otros. Número 5, beneficio número 5 es el perdón. Recibo el perdón de Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así es que recibo el perdón cuando yo confieso mis pecados. Vamos a ver ahora algunos obstáculos para la confesión, es decir, ¿por qué no nos confesamos? A pesar de que la palabra de Dios nos los está diciendo y a pesar de que recibimos beneficios de ello, muchas veces no lo hacemos, no estamos acostumbrados a hacerlo. Y algunos de esos obstáculos que nos impiden es, número 1, la negación. Por ejemplo, decimos, no tengo nada que confesar, estoy bien, pues en realidad, ¿qué voy a confesar? ¿Qué voy a decir? Estoy bien. Eso es negación, porque siempre tenemos algo que confesar a alguien más. Otro obstáculo es la vergüenza. Cuando decimos, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir si yo digo esto? Si confieso ese secreto que he guardado, o si confieso esto que yo siento o que pienso, van a pensar de mí que no merezco el perdón de Dios, o van a pensar de mí que me tienen en un cierto concepto y me les voy a caer de ese concepto. Esa vergüenza es un obstáculo para confesarnos también. Otro obstáculo es la soberbia. Cuando decimos que nadie tiene la estatura para ser mi consejero. Es algo entre Dios y yo. O sea que nadie tiene la estatura de Dios para que yo le pueda confesar mis pecados. Eso es soberbia, amigos. Debemos confesarnos unos con otros. Es lo que nos llama la palabra de Dios. No nos dice confiésate con el Señor nada más porque Él es el único que puede darte el perdón. Y es verdad, es el único que puede darte el perdón. Pero nos está diciendo que debemos confesarnos unos con otros. Entonces debemos obedecer esa palabra de Dios. Hay veces en que vemos a las demás personas pequeñas a comparación nuestro. Por eso pensamos que no debemos confesarnos porque no hay nadie que esté a mi altura para yo confesarme. Eso es soberbia, amigos. Entonces, pongamos un poco de humildad y confesémonos. Otro obstáculo es la justificación y la rebeldía. Es decir, cuando alguien dice, bueno, todos somos pecadores, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, estamos justificando nuestro pecado y decimos, ¿por qué me voy a confesar? Que se confiesen los demás, pues todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces, es otro obstáculo para no confesarnos. Pero es justificación y es rebeldía, porque no nos queremos confesar. Y el último obstáculo son las ganancias secundarias. Y esta, pues bueno, sí está un poco más difícil, porque decimos, si yo me confieso, entonces puedo perder esta ganancia. Es decir, si yo confieso algo que yo estoy haciendo, que yo sé que está mal, probablemente después de que me descubran voy a perder algunos beneficios, voy a perder tal vez el concepto en el que me tienen o algo que estoy recibiendo a cambio. Y eso se le llaman ganancias secundarias.
Entonces, ese es un obstáculo para no confesarnos, porque si yo confieso eso, entonces pierdo eso que estoy ganando. Pero dice la palabra que debemos confesarnos y eso pues no es negociable. Vamos a ver algunas características de un buen confidente, porque también es cierto que no podemos ir por la vida confesándonos con todas las personas, ¿verdad? Que encontramos o la primera persona que encontremos, no sé, en el transporte público o en el mercado, en el súper. Es importante que sepamos escoger a un buen confidente. ¿Cómo debe ser este confidente? Bueno, tenemos algunas características de los buenos confidentes. Número 1 es que te ayude, no que resuelva tu vida. La única persona responsable de resolver tu vida eres tú con Dios. Nada más, nadie más. Entonces no busquemos que nuestro consejero nos resuelva la vida o nos resuelva los problemas. Un buen consejero te va a ayudar, pero no te va a resolver la vida. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Es decir, que el Espíritu Santo es el único que convence y cambia nuestra manera de vivir. No busquemos un consejero santo que nos vaya a resolver y que lo veamos después como un Dios, sino que debemos buscar a alguien, una persona real, que nos ayude, que nos escuche. Bueno, otra característica es que tenga un criterio amplio, es decir, que no sea una persona con prejuicios. Eclesiastés 4:13 dice, por otra parte, más vale el joven pobre pero sabio que el rey viejo pero necio, porque éste ya no admite consejos. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que no importa si es una persona joven o es una persona de mayor edad. Hay veces pensamos que los viejos tienen la sabiduría, pero la palabra de Dios dice que muchas veces los viejos son necios y que ya piensan que nada pueden aprender. Bueno, la palabra de Dios dice que eso es necedad, pero un buen confidente tiene un criterio amplio, es decir, no te va a condenar o a enjuiciar por cualquier cosa que le digas. Debe ser alguien que tú sepas que si tú le confiesas, por ejemplo, que tienes deseos por alguien más que no es tu esposo o tu esposa, o que de repente tienes la tentación de tomar dinero o de tomar algo que no es tuyo, pero con lo cual tú estás en contacto todo el tiempo, o situaciones como esas cuestiones homosexuales, etcétera, o de abuso sexual, que no sea una persona que se va a espantar y que te va a condenar o que te va a mandar a la silla de los acusados por lo que acabas de confesar. Debe ser una persona con un criterio amplio, que pueda escuchar tu versión o lo que tienes que decir sin prejuicios. Siguiente característica de un buen confidente es que sea de tu mismo sexo, es decir, niños con niños y niñas con niñas. Primera de Pedro 5:8 dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hay veces en que nuestros consejeros son del sexo opuesto y nuestra consejería comienza el día 1 en la oficina de la iglesia, pero ya el día 2 ya sigue en el cafecito de la esquina, el día 3 ya sigue en el cine, el día 4 ya sigue en otro lugar. Entonces no buscamos eso, buscamos a alguien de nuestro mismo sexo con el que podamos tener, esa empatía y que nos podamos identificar en ciertos aspectos de nuestras vidas como mujeres o en el caso de los varones como hombres. Otra característica de un buen confidente es que tenga una relación creciente con Jesucristo. Eclesiastés 4:9
Dice, más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Los dos deben ir caminando en el camino de Dios para poder ir resistiendo estas pruebas, para poder levantarse uno con el otro. Los dos deben ir en un camino creciente en la relación con el Señor. Otra característica es que el confidente sea coherente en su vida, es decir, una persona íntegra. Efesios 5:15 dice, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Y esto es la palabra de Dios, ¿ok? Yo no lo inventé. Bueno, esta persona, este confidente debe ser alguien íntegro, es decir, que lo que te está hablando, eso está reflejando en su vida. O sea, su vida es lo que él está diciendo. ¿Se acuerdan que veíamos la vez pasada sobre esta coherencia que debe existir en nuestra vida entre nuestros pensamientos, lo que hablamos y nuestras acciones? Bueno, el confidente tiene que tener esta característica, que lo que habla sea lo que está pensando y sea lo que refleja en su vida. Otra característica es que no muestre lástima, sino compasión, cuidado y esperanza. Primera de Pedro 3:8 dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No debemos buscar un confidente que nos dé palmadas en la espalda y que nos diga, sí, pobre de ti, has sufrido mucho, llora en mi hombro. No, a lo mejor sí buscamos un poco de consuelo, pero lo que buscamos más es esperanza, que nos dé esperanza, que nos hable de la palabra de Dios, que tenga compasión por nosotros, que le interesemos, ¿sí? Otra característica es que sepa escuchar. Y esta es muy importante, principalmente con las mujeres, porque a las mujeres nos encanta hablar y muchas veces nos encanta interrumpir. Un buen confidente tiene que saber escuchar. Alguna vez, o bueno, muchas veces hemos escuchado, por algo Dios nos dio dos oídos y una boca nada más. Proverbios 18:13 dice, es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. ¿Cuántas veces ha pasado que apenas vamos a hablar y nos interrumpen? Ah, sí, yo sé lo que quieres decir. Oh, sí, yo también, ya me ha pasado. Ah, sí, no tienes por qué terminarlo ahora, ya sé. Eso dice la palabra que es necedad. Debemos aprender a escuchar. Proverbios 17:28 dice, hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma. Así que aunque no seamos sabios, si queremos parecer sabios, callémonos y mantengamos la calma. Siguiente característica de un buen confidente es que respete tu vida. Es decir, que tenga discreción de no repetirla, de no repetir lo que tú le estás diciendo. Santiago 3:3 dice, cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo el cuerpo. Debemos aprender como confidentes a guardar lo que se nos confía. No estamos autorizados, como decimos en estos compartimientos en nuestros grupos pequeños, no estamos autorizados a repetir la vida de los demás. Lo que estamos escuchando aquí se queda aquí y se queda en nuestros corazones, en nuestra mente, y de ahí no tiene que salir, a menos que la persona nos diga, coméntale a alguien más o coméntale a tal persona o te encargo si por favor le puedes decir. Muchas veces he escuchado en la misma iglesia, bueno, fulanito no quiere que sepan, pero es que hay que orar por él. Y entonces toda la iglesia sabe. Eso es una falta gravísima de respeto, porque no estamos autorizados por la persona a repetir lo que ella ha dicho. Si tú sientes carga por su problema, ora tú. Ora en la comodidad de tu hogar,
en tu aposento alto, donde te comunicas con el Señor, ora por la persona con toda tu fe, pero no repitas lo que ella te confió, porque eso muchas veces es lo que quiebra la confianza y las relaciones. Debemos ser bien conscientes que cuando alguien nos confía algo de su vida, eso es un secreto muy, muy especial que nos está regalando y no debemos de compartirlo con alguien más, a menos que, por ejemplo, la vida de la persona esté en peligro. Si alguien me confiesa que se va a suicidar o que tiene pensamientos suicidas, probablemente si quiera yo compartirlo con algún profesional que le pueda ayudar o alguna línea de ayuda de suicidio o cuestiones de esas. Pero si son problemas, pues como los que normalmente tenemos todos, debemos recordar que debemos ser discretos. Muy bien, cuando me confieso, me libero de mis comportamientos inaceptables, me libero de mis defectos de carácter, me libero de enfermedades. Cuando me confieso, recibo conciencia propia, claridad del panorama y el perdón de Dios. Así es que debemos confesarnos, hermanos, no tengamos miedo. Bueno, vamos a compartir las preguntas para nuestros círculos de compartimiento y esta ocasión son 5 únicamente. El primero es que escribamos el versículo bíblico base de esta lección. El número 2 es escribir qué obstáculos o pretextos muchas veces tenemos para confesarnos, seamos sinceros. Número 3, ¿tengo algún confidente? Él o ella tiene las características de un buen confidente, que estábamos hablando ahorita. Número 4, ¿cumplo yo con los requisitos para ser un buen confidente? A ver, veamos. Y número 5, escribe el nombre y número de teléfono de algún posible confidente que encuentres en esta reunión para llamarle esta misma semana. Así es que, pues tenemos tarea. Vamos a resolver esas preguntas y deseo de corazón que el Señor hable a sus corazones y pues que tengan una excelente charla en su grupo de compartimiento. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.